Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por con tu compasión. Gracias, Padre amado, porque tú eres quien tiene plan tras plan para así, Señor, llevarnos constantemente junto contigo. Te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse esta noche, poniendo, Señor, ante tu altar cada oración en cada corazón aquí y abriendo nuestro entendimiento para así comprender, Señor, lo cual tú has dejado escrito, el cual es tu vida pasada por el santuario, Señor. Que si no conocemos el santuario, Señor, no podemos comprender esa obra maravillosa que tú has hecho. Gracias, Padre, por habernos elegido, cada uno de los que hemos presentado cada tema, porque solamente tú sabes, Señor, cada personita aquí, cada uno de los que lo necesitamos. Porque una y tantísimas veces, Señor, tú has explicado este tema por diferentes personas, pero tú eres el que sabe cada uno de nosotros, lo cual no lo habíamos estudiado. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Úsame conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estoy contenta. Bueno, como ya no hemos saludado, pero feliz noche. Hemos pasado varios temas del santuario, entonces en esta noche el tema que me ha tocado es el incenciario y el incienso. El incensario y el incienso. Entonces vamos a ver qué es el incensario. El incensario era un recipiente para quemar incienso. Se encontraba en el tabernáculo, en el santuario, en el lugar santísimo. Cuando el tabernáculo estaba dividido en tres partes, una era el patio, el otro el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Entonces, en el patio se encontraba donde se hacía el sacrificio. En el santuario estaban los candelabros, cuando uno entraba, a mano izquierda, a mano derecha estaba la mesa, estaban los panes. Y en el frente, exactamente delante de la cortina, antes de pasar al lugar santísimo, donde estaba dividido la cortina, ahí estaba el incensario, donde se quemaba el incienso. Entonces el tema de esta noche se trata del incensario. Okay. Sí. Como ya sabemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no tenía un lugar específico para adorar a Dios, entonces Dios, mirando las razones, le concedió que lo hicieran de una manera que podían cargar con él a donde fueran, que podían recogerlo durante sus viajes. Entonces, explicando esto. Okay. Voy más rápido de lo que ustedes piensan. Ok. Vamos a buscar en nuestra Biblia Éxodo 30 del 1 al 10. Éxodo 30. El que lo tenga, por favor. Del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia. Lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirán de oro puro, su cubierta, sus paredes de alrededor, sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa
meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones según vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Okay, por vuestras generaciones. ¿Y pasaron cuánto? 1400 años. Ahora, ¿por qué 2 veces al día? En la mañana dice y en la tarde. Vamos a ver qué simbolizaba este sacrificio. Vamos a buscar en Éxodo 29, versículo 38, 39 y 42. Éxodo 29. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Éxodo 29, versículo 38, versículo 39 y después el 42. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerá el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Hasta ahí. 42. Y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros a Dios. Amén. Esta era una de las maneras en el cual, Ahora, ¿por qué debían sacrificar un cordero en la mañana y uno en la tarde? ¿Qué simbolizaba esto? Vamos a verlo en Marcos 15, 25, el que lo tenga, por favor. Hermanito, Marcos 15, 25. Vamos a ver qué simbolizaba este sacrificio, el cual se quemaba como olor grato al Señor. Marcos 15, 25. Sí. Tabata nuevo imaina por la nana que Ajá. Muy bien. Tabata nuevo ordimeinta, que era la hora tercera, cuando lo crucificaron. ¿A quién nosotros conocemos que crucificaron? A nuestro Señor Jesucristo. Esto presentaba el Cordero. Y Marcos 15, 34. Ok, aquí nos podemos dar cuenta de que estos 2 corderos estaban simbolizando, que se ofrecían 2 veces al día, simbolizaban la crucificación y la muerte de nuestro Salvador. Eso sucedió durante 1400 años hasta
que nuestro Redentor llegó. Hermanos, para nosotros, ¿qué significa estar desamparado? Como dice nuestro Señor Jesucristo, lama sabatani. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para nosotros la palabra desamparado, si la buscamos en el diccionario, es cuando alguien está completamente abandonado, sin cuidado, dejado, sin protección, privado del amparo que tenía. Así quedó nuestro Salvador. ¿Por qué? Por darnos a nosotros nuestra salvación, por darnos el mérito de que nosotros hoy en día oramos y Él lleva nuestras oraciones inmundas, nuestras oraciones, la presenta como Él mismo la limpia, la presenta como olor grato a nuestro Dios. Entonces, vamos a ver en Éxodo 30, 7 y 8. Nos quedamos en el Éxodo porque estamos hablando ¿de dónde? Del tabernáculo. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando luce las lámparas lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Grito perpetuo delante de Jehová por vuestras oraciones. Que era incienso aromático. Quiere decir que en el altar se quemaba, aparte de la sangre, el incienso aromático. Que ya nosotros explicamos lo que era el incensario. Ahora nosotros vamos a explicar qué es el incienso. Que son 2 puntos que me han dado para explicar. El incienso, vamos a verlo en Éxodo 30, 34. Éxodo 30, 34 para saber, y 35 para saber qué es el incienso. Toma especias aromáticas, estate y uña aromática y galvano aromático. El incienso puro de todo en igual peso. Y hará de ello el incienso un perfume según el arte del Un momento. ¿Usted dijo que era? Dice que hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ok, un momento. Puro y santo, un perfume. Un perfume, de eso habla que era el incienso. Era un perfume puro y santo. Entonces vamos a ver en Segunda de Crónicas 2:4, quedémonos ahí. ¿Leyó el 35 también, hermana? 35. Y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador. Amén. Bien mezclado, puro y santo. Okay. Quien tenga Segunda de Crónicas 2:4. Segunda de Crónicas 2:4 para seguir comprendiendo qué es el perfume, qué es el incienso. Segunda de Crónicas 2:4. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la propiciación, y para holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perfecto en Israel. Okay. Hablaba de que era ¿qué? Aromático. Hablaba de que era aromático. Entonces en Segunda de Crónicas 13:11 también nos explica un poco más de qué era ese incienso. Segunda de Crónicas 13:11. Cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde,
donde nosotros guardamos la ordenanza de Jehová, nuestro Dios. Mas vosotros le habéis dejado. Nos rectifica que era un aromático grato al Señor, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático. Quiere decir que también estaba el incienso aromático del cual estamos hablando. No olvidemos que decía que era ¿qué? Puro y santo. Entonces vamos a ver qué hacía el pueblo mientras ofrecía el incienso. Vamos a ver, en Lucas 1, 8 a 10. Vamos a ver qué hacía el pueblo cuando estaban afuera, durante estaban quemando el incienso. Lucas 1, 8, 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando él en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba haciendo orar. Estaba orando mientras se quemaba el incienso. Quiere decir que en ese momento el incienso no eran esas oraciones. Oraban mientras que estaban quemando el incienso. Entonces vamos a ver en Salmos 141, 1 y 2. Salmos 141, 1 y 2. Quien lo tenga, por favor, que así nos ayudamos uno a otro más rápido. Sí. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Dice, suba como oración. Dice, suba mi oración delante de ti como incienso. Como un incienso agradable a Jehová. Entonces vamos viendo la diferencia entre la oración y el incienso. No es que las oraciones sean el incienso, sino que junto con el incienso suben las oraciones. En Apocalipsis 8, 3 podemos verlo. Apocalipsis 8, 3 y 4. Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén. Dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Ahora, no olvidemos que decía del perfume, que era el incienso, que era puro y santo. Al ángel se le dio mucho incienso para añadírselo a las oraciones. ¿Qué es el incienso? Era un perfume puro y santo. Entonces, este perfume puro y santo debe representar a algo o a alguien cuya vida sea pura y santa, que sea de olor grato a Dios. En Efesios 5, 1 y 2 podemos verlo. Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Vamos a ver a quién le está aplicando el mérito de este versículo bíblico. Vamos a ver aquí. Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda el sacrificio a Dios en olor. Amén.
La honra y la gloria sea para Él. Cristo era ese quien representaba ese incienso agradable a nuestro Dios, el cual se mezclan nuestras oraciones y la presenta pura y santa como Él es santo. Primero tiene que pasar por nuestro Señor y después ser presentada. Porque por nosotros mismos no puede llegar así nomás. Porque nosotros estamos en una condición que no llega. Nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, quien Él es quien está intercediendo por nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos explica Patriarcas y Profetas tocante a esto para complemento. Vamos a ver qué nos dice. El incienso que encendía, página 366, Patriarcas y Profetas. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representa los méritos y la intercesión de Cristo. Amén. Su perfecta justicia, la cual por mérito de la fe es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, amén, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Amén. Quiere decir que al alma arrepentida y creyente, el Señor es como cuando nosotros nos arrepentimos, entramos a las aguas bautismales, el Señor nos limpia y nos presenta como santo, limpio, completamente limpio, una vida nueva. Entonces, vamos a buscar nuestra Biblia. Creo que sí terminé o no. Sí. Vamos a buscar Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Hermana Milka, si lo tiene, por favor. Intercediendo constantemente por cada uno de nosotros. Y en realidad yo quiero agradecerle a Dios esta noche porque Él hace sus planes y lo hace perfecto. Porque Él sabe por qué elige cada persona, sabe la negligencia, sabe cómo estamos caminando y Él quiere animarnos. Y esta es una de las maneras en que Él nos anima para que nosotros estudiemos más, para que le conozcamos más. Porque el hermano Rudy ha explicado este tema bastantes veces. Y yo vine a todos los cultos sin perderme un solo. Creo que sí que me perdí como 2 o 3 o llegaba tarde, pero tenía Pero hermanos, de nada sirve que una persona se pare aquí delante a explicar algo tan sagrado como es lo que es el santuario y que a nosotros no se nos quede nada en la cabeza como a mí no se me quedó. Yo no lo entendí. Y el Señor, yo estoy agradecida porque el Señor tuvo que mandarme a mí a estudiar esto para que yo pudiera comprender el sacrificio, los méritos, por qué la gloria, por qué la honra y por qué estamos aquí. Porque lo hacemos por fe, pero nos falta más conocimiento de quién es Jesús. Entonces, verdaderamente yo estoy agradecida por este tema y soy una persona muy tímida para hacer esto y quisiera, no es bueno pedirlo porque cuando uno lo pide no se lo dan, pero seguir teniendo la oportunidad no solamente para mí, sino para cada uno de los que casi siempre
no lo hacen porque eso lo estimula al hermano a que estudie y conozca más de Jesús. No es solamente salir y dar estudio bíblico, pero es importante conocer el santuario. El santuario se puede decir que es la fuente de nuestra creencia en Jesús, porque Él es quien nos enseña cada paso que Jesucristo dio. Y por mala estudiadora pasé mala noche, pero me agradó porque el Señor me acompañó. Y quise pasarlo para acá, pasarlo para allá, y lo traje tal y como yo lo hice, porque cada vez que lo hacía era no, y lo traje tal. Ay, Señor, le voy a dejar eso así. Y así lo traje. Y para mí bien, porque el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. El estudio que yo estuve es el mismo estudio que el hermano, que el pastor me entregó. Quiere decir que Dios es un Dios perfecto. Entonces, ya vimos en Hebreos 7:25 que Él vive perpetuamente intercediendo por cada uno de nosotros. Su mayor anhelo es que ninguno de nosotros se pierda. Por eso Él hace de que nos calentemos unos a otros. Muchas veces nos disgusta cuando un hermano va y visita al otro. Ay, ya viene o X, yo no quiero ir, pero debemos de calentar a nuestros hermanos. Así mismo como Cristo nos alienta cada día, nos levanta en oración. Al menos yo estoy sintiendo el poder de Dios durante estos días, porque yo soy una persona que mentalmente me mantengo muy cansada y me despierto y estoy cansada y estoy todo el tiempo cansada, y el Señor me ha dado fuerza durante todos estos días. He podido orar más, me he podido gozar más, me siento contenta y me gusta cantar himno de alabanza, pero lo he cantado gozosa y termino mi trabajo más rápido. De verdad estoy muy agradecida. Bueno, nos dice que, bueno, ya alabé al Señor, dije el primer punto. Debemos de confesar y reclamar la victoria sobre el pecado. Esas son una de las cosas que debemos hacer. Pedirles al Padre, muéstranos los pecados que necesitamos confesar en privado, y así podemos nosotros obtener el perdón de nuestro Dios. Dar gracias. Dice que súplica e intercesión. Señor, ayúdanos a interceder y apreciar la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros. Danos ese deseo intenso de interceder por otros en oración. Amén. Muéstranos por quién debemos orar. Oramos por los padres que están intercediendo por sus hijos que no te aman. Oramos que ellos continúen orando y no se rindan. Este punto lo vi hace un rato, pero ya yo, como a las 6 de la tarde, cuando yo tengo una duda, digo, yo no puedo pararme con duda. Porque yo dije, en Apocalipsis 5:8 dice que estaba el ángel con el incienso, que se le entregaron las copas con el incienso, y esas son las oraciones de los hijos de Dios, de los santos. Entonces inmediatamente yo caí en duda y dije, Señor, pues entonces está contradictorio esto de lo otro. No, cuando yo busqué en el Espíritu de Profecía, me dio la explicación completa de que, explicando exactamente este punto que necesitaba yo de estar convencida, de que los padres que están intercediendo por sus hijos deben de hacerlo de mañana y de tarde todos los días, que es el mismo símbolo de que cuando sacrificaban el corderito en la mañana y en la tarde, todos los días en la mañana y en la tarde debemos de hacerlo. Y también por la familia, explica también por la familia, y si leemos un poquito dice que de los santos en Apocalipsis 5:8. Oramos por aquellos que se sienten desesperados. Debemos orar por aquellos que se sienten desesperados, que puedan aprender a darle sus cargas a Jesús. También fortalecerle a los que tienen ministerio en cada iglesia local, ministerio de la mujer, ministerio de hombres, escuela sabática y ministerios personales, conquistadores, aventureros, ADRA, servicio adventista para la comunidad. Muéstranos cómo ser tus manos y los pies para otro. Amén, qué bonito. Señor, que un poderoso reavivamiento de la piedad primitiva barra tu iglesia en los últimos días, que nos mantengamos firmes a la verdad, aunque se desplomen los cielos.
Aquí podemos ver que ayer o antes de ayer se estaba hablando de que quemaron a algunos hermanos en Nigeria. Y no sé cuánto tiempo sería, pero aún aunque pasaran los miles de años que han pasado de los que murieron los patriarcas, profetas, todos los que hayan muerto por la causa de Jesús, tienen su mérito. Porque el espíritu de profecía habla de que la hermana veía a los santos, al pueblo adventista, caminando con Jesús, que andaban por un lugar muy hermoso, y había otro grupo que venía y tenían una vestimenta blanca con un borde rojo. Y ella le preguntó a Jesús que quién eran esos. Y dice que esos han sido los mártires de Jesús. Esos eran los mártires de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, el juicio solamente del Señor. El Señor lo juzgará a cada uno conforme a su conocimiento. Bendice el testimonio de los ministerios, de los medios de la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo los medios sociales. Es bueno que sepamos todo esto, porque cuando vamos a nuestros hogares, cuando estamos orando en la madrugada, es importante saber todo esto para saber por qué vamos a orar. Porque muchísimas veces nos levantamos y oramos por, ay, bendice mi hija, bendice a mi mamá, bendice mi trabajo, bendice tal, ayuda a María, ayuda a la hermana Belkis, ayuda. Pero no es solamente queda ahí, hay otras cosas muchísimo más grandes que se están moviendo en el mundo, que por las cuales hay que orar. Nosotros nos estamos calentando aquí diariamente y venimos, que es importante orar uno por los otros. Pero en el mundo entero está sucediendo un movimiento grandísimo de desgracia. Así como en Estados Unidos, no me acuerdo del lugar específico, una madre y un papá amarraron a sus hijos desde que tenían 2 años. ¿Ustedes lo pudieron ver? Y un tremendo abuso. Y una de 17 años se escapó y fue a la policía y vinieron a rescatarlo. Hasta 29 años tenía uno. Parecía un niño porque no tuvo crecimiento, amarrado con cadena en la cama. Entonces, nosotros perdemos a veces el tiempo. Perdemos el tiempo si ver que me picó el ojo. A mí ya eso se me quitó. Yo le doy gracias a Dios que eso a mí se me quitó. En el principio tenía ese espíritu, el Señor lo reprendió, que por cualquier cosita, pero ya no lo tengo y le doy gracias a Dios por eso. Y es importante pedirle a Dios, eso es bueno saber por qué vamos a orar, para que el Señor nos quite todo lo que no sea agradable. El sacrificio de Jesús es bastante y sobra para nosotros perder el tiempo con otras cosas. Enséñanos a seguir el ejemplo desinteresado de Cristo, satisfaciendo las necesidades diarias de las personas cercanas a nosotros. Equípanos para servir como médicos, misioneros, voluntarios en la comunidad y amigos de los necesitados. Señor, oramos por 7 o más personas en nuestro listado. Ya sabemos que debemos de hacer una lista por las personas que vamos a orar, incluyendo el hijo, la hija del hermano aquí presente. Y es bueno que todos lo llevemos en oración. Vamos, me quedan todavía 10 minutos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya lo leímos en Hebreos 7:25. Como intercesor nuestro, ejecuta la obra que Él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos. ¿Comprendemos ahora qué es lo que tenía el incensario? No eran las oraciones de nosotros. Nuestras oraciones, mayoría de veces, son egoístas. Señor, ayúdame a mí. Señor, dame a mí. Señor, dame casa. Señor, dame esto. Señor, necesito trabajo. Señor, esto. Los méritos de Cristo. Que los méritos de Cristo fueron hacer la voluntad de Dios perfectamente. Obedecer a Dios, someterse a la voluntad de nuestro Dios. Algo que nosotros no nos obligan, pero no tienen que suceder cosas para obedecer. No obedecemos voluntariamente. Nos suceden cosas primero, entonces ahí después obedecemos. A veces yo tengo que dar una shota primero y después obedece. Ok. Inmaculado, méritos inmaculados y la oración y las oraciones. Y van juntos.
las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Amén. Oigan cómo iban juntos. Las oraciones, las confesiones y el mérito de nuestro Señor Jesucristo está en Palabra de Vida del Gran Maestro, 121, página 121. Cristo como nuestro mediador a la mano derecha del Padre siempre nos tiene en cuenta porque es tan necesario que Él nos tome en cuenta en sus intercesiones, como necesario era que nos redimiera con su sangre. Amén. Si no, no hubiera mérito ninguno cuando nosotros buscamos a Dios. Estoy tan agradecida de que podamos confiar en Dios y el Señor es honrado cuando confiamos en Él. Amén. Debemos preguntarnos si confiamos verdaderamente en Dios. Debemos preguntarnos si estamos dispuestos como mucho a dar la vida por Él cuando llegue ese momento, como estaba diciendo el hermano anoche. Todo se ve muy bien porque estoy bien, pero cuando eso llegue a esta puerta y estemos todos aquí, estoy dispuesta, me negaré, saldré, daré mi vida como Él la dio, derramaré mi sangre, dejaré todo, mi trono, mi gloria y todo para descender a buscar como lo hizo nuestro Señor. Llevándole todas nuestras perplejidades. El Señor Jehová no consideró completo los principios de salvación. El Señor Jehová no consideró completo los principios de salvación mientras estuvieran revestidos únicamente con su propio amor. El Señor Jehová no consideró completos los principios de salvación mientras estuvieran revestidos únicamente con su propio amor. Por su propio designio ha puesto en su altar un abogado vestido de nuestra naturaleza. No obstante su amor, sino que puso también alguien que nos juzgue y nos presente también sano y salvo allá. Sano y salvo, no solamente bastó su amor, sino que también presentó su alma, abógame por ello, defiéndeme esa gente, también tráemela, porque son mías. Mientras, aquí vamos, puso un abogado puso un abogado vestido de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que sea aceptable, porque si fuera Dios mismo no fuera aceptable. ¿Por qué? Porque hay ganancia, hay diferencia. Porque cada uno debería de pagar por su pecado. Pero si viene como alguien supremo, más no era aceptable. Como nuestro intercesor, su tarea consiste en presentarnos a Dios como sus hijos e hijas. Amén. Cristo intercede en favor de los que lo han recibido. Gloria al Señor. Les da poder por virtud de sus propios méritos, para llevar a ser miembros de la familia real, hijos del celeste Rey. Y el Padre demuestra su infinito amor por Cristo, que pagó nuestro rescate con su sangre, recibiendo y dando la bienvenida a los amigos de Cristo, que somos nosotros, como a sus amigos. Él está satisfecho con la expiación hecha. El único sacrificio perfecto fue el sacrificio de Jesús. Está glorificado por la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo. Qué bondadosa condescendencia, qué privilegio se nos concede a cada uno de nosotros lo que hemos creído en Cristo. Cristo es eslabón que une a Dios con el hombre. Imagínate que nosotros no podemos pasar de aquí para otra banda. ¿Cuál sería el eslabón de nosotros? Es el puente que está ahí. Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, nos ataviamos con sus vestiduras sacerdotales. Al acercarnos a Jesús, a Dios por los méritos de Cristo, nos ataviamos con las vestiduras sacerdotales de nuestro Señor. Nos pone muy cerca de sí, abrazándonos con su brazo humano.
mientras que con el brazo divino se aferra del trono del infinito. En los lugares celestiales, página 79. Mientras Cristo intercede por nosotros, el Espíritu trabaja en nuestro corazón. Y amén. Estas son una de las cosas que nosotros la podemos vivir, las sentimos. Mientras Cristo intercede por nosotros, el Espíritu trabaja en nuestros corazones, haciendo oración y penitencia, alabanza y acción de gracia. La gratitud que fluye de los labios humanos es el resultado de que el Espíritu golpea los acordes del alma, despertando la música santa. Amén. La oración y la alabanza y confesión del pueblo de Dios asciende como sacrificio al santuario celestial, pero no ascienden en pureza implacable. ¿Comprendimos? No ascienden en pureza implacable. Al pasar a través de los canales corruptos de la humanidad, están tan contaminados que a menos que sean purificados por la justicia del gran sumo sacerdote, no son aceptables ante Dios. Quiere decir que no vale nada lo que yo pueda hacer. Tienen que pasar primero por el incienso aromático, el cual es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Dios reúne en el incensario las oraciones. Pongamos atención. Dios reúne en el incensario las oraciones, las alabanzas y el sacrificio de su pueblo. Y con estos, Él pone sus méritos de su justicia inmaculada. Inmaculada, sin mancha, sin duda, perfecta. Luego, perfumado con el incienso de la propiciación de Cristo, de sacrificio de su pueblo, y con esto Él pone mérito de justicia inmaculada. Luego, perfumado con el incienso de la propiciación de Cristo, nuestras oraciones, pone nuestras oraciones santas. Pero primero está el incienso perfumado de la propiciación de Cristo. Después vienen nuestras oraciones santas y completamente aceptables, se elevan ante Dios. Cuando ya están listas, entonces son aceptables, entonces se elevan ante Dios. Amén. Y respuestas llenas de gracia son devueltas. Muchísimos de nosotros hemos visto la gloria de Dios manifestarse. Lo que Dios no indica y concede es ilimitado. Lo que Dios nos indica y concede es ilimitado. Es ilimitado, claro está, especialmente la salvación. El trono de la gracia es en sí mismo la atracción más elevada porque está ocupado por uno que nos permite llamarle Padre. Después de haber sido corrupto, después de haber sido malhechón, después de haber sido ladrones, de todo, para no mencionar palabras obscenas ante el altar, pero de todo nosotros hemos hecho, nosotros hemos mentido, nosotros hemos hecho de todo. Entonces después le llamamos a un ser sumamente santo y puro Padre. Nuestra boca puede llamarle Padre y nuestro corazón se inclina ante Él. Hermoso es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero Dios no consideró completo el principio de la salvación mientras solo estaba investido de su amor por su propia voluntad. Puso en su altar a un abogado revestido de nuestra naturaleza. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 364. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que si hubiera venido o estado como Dios, todo lo puede. No siente nada, no sabe lo que sentimos, o sabe lo que sentimos porque es Dios, pero no lo vive en carne viva como cada uno de nosotros. Pero que Dios puso uno de naturaleza humana para que pueda sentir nuestras debilidades, aun cuando Él las sabe, pero vivirla como un ser humano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro.
En Hebreos 4, 15 y 16. Tan pronto como el Hijo de Dios se acerca al propiciatorio, se convierte en el cliente del gran abogado. Tan pronto como el Hijo de Dios se acerca al propiciatorio, se convierte en el cliente del gran abogado. En su primera declaración de penitencia y de súplica para el perdón, Cristo adopta su caso y lo hace suyo. Es decir, todo lo que quédate quieta, yo soy quien voy a hacer este trabajo por ti. Ya tú tomaste la decisión por mí, entrégame todo y continúa caminando en santidad. Lo demás yo me encargo de limpiarlo, lo demás yo me encargo de arreglarlo. Continúa, muchísimas veces, al menos yo hago, de que siempre, perdóname Señor, cuando esos pensamientos me perturban, perdóname Señor por esto, perdóname Señor por aquello, porque Satanás se encarga de traerte recuerdos desagradables. Entonces, muchísimas veces lo hacemos inocentemente y después digo, perdóname mi Dios porque ya yo sé que pagado está. Entonces, tan pronto, a medida que Cristo intercede en nuestro favor, el Padre abre los tesoros de su gracia para que nos los apropiemos, para que los disfrutemos y los comuniquemos a otro. Amén. Quiere decir que no es para que nos quedemos con ese favor tan maravilloso que Dios hace por nosotros. Pedid en mi nombre, dice Cristo, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues él mismo, ¿dice qué? El mismo Padre os ama, porque vosotros me amáis. Haced uso de mi nombre, dice Jesús. Esto dará eficacia a vuestras oraciones. Y el Padre os dará la riqueza de su gracia. Por lo tanto, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir, no tranquilo así, nos dio la casa, nos dio la llave de la casa, nos dio los tesoros que hay dentro de la casa y nos ha dado todo. Qué lindo es Dios. Amén. Hemos terminado con el tema, esperando que cada uno haya comprendido. El incensario, ya lo comprendimos. La hermana leyó en Éxodo 30, del 1 al 10, de cómo se compone, su tamaño, revestido de oro, cómo es, y también el incienso, el cual es nuestro gran sumo sacerdote, el cual se encarga de limpiar nuestras oraciones y presentarla como santa, como Él es santo. Amén. Esperando que nosotros hayamos entendido y que esta noche pongamos en oración el hijo del hermano y cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias, hermana Ángela. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar el himno 291.